Hola, ¿todo bien? Soy Federico Larroca. Bueno, en este video vamos a seguir armando nuestro modelo para ir aplicándole los shocks a la economía. Vamos a estar viendo específicamente y en profundidad lo que es la función de ahorro. Así que, sin más dilación, comencemos, ¿no? Primero, antes que nada, esto no sé si no recuerdo haberlo mencionado antes, pero que dentro de la economía hay distintos tipos de agentes y los vamos a introducir por si no lo había hecho antes. Están lo que son los deudores, que son los que tienen un ahorro menor a cero o S menor a cero, los acreedores, que son los que prestan en el mercado de fondos, que tienen un ahorro mayor a cero, y los que no son ni deudores ni acreedores, que no tienen. Es como que su punto de dotación es igual a su óptimo, entonces D es igual al punto óptimo. Entonces, ¿cómo se determina gráficamente qué tipo de agente es? Lo primero que tenemos que hacer es trazar o armar nuestra restricción presupuestaria con la línea, con I1 más I2 sobre 1 más R en cualquiera de los dos ejes, y poner bien específicamente en cuál de los dos ejes va. Yo suelo ponerlo en C1 en el eje Y y C2 en el eje X. Después, a partir de eso, a la recta presupuestaria le marcamos cuál es el óptimo. Hay una curva de indiferencia que marcaría cuál es el punto óptimo específico, donde hay C1 estrellita y C2 estrellita, que son las canastas óptimas para el consumidor. A partir de eso, después marcamos lo que es la dotación. En cualquier punto, sea a la izquierda o a la derecha de eso. En este caso lo ponemos a la derecha, marcamos con eso el punto D. Bien, después recordamos cómo es la fórmula del ahorro, que es I1 menos C1 estrellita o I1 menos C1. Eso sería el ahorro, es como todo el ingreso menos lo que consume la gente, eso sería el ahorro. Y en este caso, como lo vemos, este consumidor o este agente tiene un ahorro menor que cero. Justamente es negativo. ¿Por qué? Porque vemos que I1 es menor a C1 en escala y I2 es mayor que C2. Es como que el tipo ahorraría en el futuro, o es como que necesita endeudarse para poder consumir de manera equilibrada en el futuro. Entonces por eso tiene un ahorro menor que cero. ¿Qué es el punto de dotación específicamente? Son las canastas en las que la gente se consume su ingreso en ambos periodos en una cantidad absoluta. Es decir, como lo había dicho antes, son las canastas que te marcan cuál es el ingreso total del consumidor. I1 y 2 en cualquiera de los dos periodos. Como dije, este tipo es deudor, justamente. Y como el individuo es racional, como habíamos visto en los principios de Mankiw hace, creo que uno de los primeros videos de economía que hice, el primero si no, él al tomar decisiones racionales, él sabrá qué hacer con sus canastas para intentar llegar al óptimo consumo. Por eso hay decisiones de ahorro y desahorro dentro de la economía. Básicamente eso. Y como lo vemos gráficamente, por dónde está el punto de dotación y dónde está el punto en donde consume óptimamente el consumidor. Quedó medio redundante. En donde consume óptimamente la gente, ahí está. Vamos. Ahora, algo muy importante que quería remarcarlo, por lo menos utilizar una slide para eso. Mucho cuidado con el tema de los ejes, dónde te piden que marques los ejes y dónde pones cada cosa, ¿no? ¿Qué tipo de agente es este, viéndolo así de esta manera? Vamos a decir, bueno, está a la derecha nuevamente, bueno, entonces será deudor. Pero no, cuidado, miren los ejes, cuidadosamente. Ahí van a ver que I1 es mayor que C1, entonces este tipo es acreedor. La idea es no pensar de manera mecánica. Aparte, si se fijan, si comparamos uno con otro, ven dónde está, en este caso, en el eje Y, donde está esta parte que es I1 más I2 sobre 1 más R, y acá donde está I1 por 1 más R más I2. Es como que se invirtieron, literalmente se invirtieron. Entonces te queda de esta manera. Por eso, al estar a la derecha acá, por eso digo, no lo piensen mecánicamente. Marquen lo que es el punto de dotación, lo que es el óptimo del consumidor con esta curvita que a la persona le va a aparecer para un determinado nivel de utilidad, le va a parecer perfecto consumir. Y a partir de eso, miren cuánto tiene de I1 e I2 y dense cuenta de un deudor o acreedor. Eso es como algo muy importante para hacer y tenerlo muy en cuenta. En economía, y yo diría por lo general en todo, ni siquiera en matemáticas, no se tienen que hacer las cosas mecánicas. ¿Por qué? Porque uno no termina razonando y entendiendo bien por qué es lo que está haciendo. Entonces, si un día te preguntan algo teórico, o siquiera si un día necesitas de manera profunda hacer un análisis o realmente lo tenés que utilizar para algo en la vida y no entendés bien por qué lo estás haciendo, hay un montón de cosas que van a quedar vacías o en el aire. Por eso está muy bueno estos videos de cosas simples, entenderlos bien en la profundidad o en profundidad. Ahora vamos a ver algunos pequeños shocks
dentro de esta función, como vimos, esta recta presupuestaria, vamos a ver unos pequeños shocks metidos ahí, ¿no? ¿Qué pasa si la tasa de interés aumenta, ¿no? ¿Qué pasa con el ahorro específicamente? Pero lo vamos a tomar en cuenta también las canastas, ¿no? Hay que decir que R forma parte de la pendiente de la recta presupuestaria de los consumidores. Entonces, como sabemos, esto nos va a llevar a utilizar los famosos efectos sustitución y efecto ingreso. ¿Y por qué digo que es la pendiente? Porque tomamos a la tasa de interés como si fuese un precio relativo. Entonces, ¿se acuerdan? Tasa marginal de sustitución es igual al precio relativo para hallar los óptimos. De ahí sale C1 y C2 y demás. Bueno, como es una condición de óptimo, la tasa de interés, básicamente eso nos haría entender que se trata de un precio relativo, ¿no? Al estar dentro de la tasa de interés, por eso entra el efecto sustitución. Acuérdense, siempre que se modifique lo que es el precio relativo o la pendiente, estamos hablando de efecto sustitución, además de efecto ingreso. Obviamente esto va a depender totalmente del tipo de consumidor. ¿Por qué? Más que nada por el lado del efecto ingreso. Por efecto de sustitución pasa lo mismo, ¿no? Aumenta la tasa de interés, entonces es más redituable comprar a futuro o que aumente la canasta 2. Entonces por eso aumenta, y como se trata de uno aumenta y el otro disminuye, C1 disminuye. Como C1 disminuye, por efecto de sustitución aumenta el ahorro. Entonces pasa exactamente lo mismo con el acreedor. Como es más redituable a futuro, entonces tendré que ahorrar, por eso aumenta C2 y baja C1. Pero en el efecto ingreso es muy distinto. ¿Por qué? Porque hay que pensarlo que quién tiene ganancias en este sentido. Entonces, por efecto ingreso, el consumidor es más pobre. ¿Por qué? Porque a futuro va a poder comprar menos. O sea, achica lo que es el consumo o ¿cómo decirlo? Se achica el poder adquisitivo. Estaba buscando esas dos palabras. El poder adquisitivo del consumidor. Entonces, va a poder consumir menos de ambas, pero como la persona no quiere paliar o quiere paliar justamente el efecto negativo, no quiere no consumir, o por eso quiere consumir parejo a lo largo de su vida, no consumir nada en C1 y consumir en C2, bueno, entonces por eso va a distribuir ahorrando, y por eso bajan ambas canastas y aumenta el ahorro, justamente por eso. Entonces el efecto total, si analizamos en C1, es disminuye, o sea, disminuye. En C2 hay una contradicción, porque por un lado aumenta y por el otro disminuye, entonces no hay, o no se entiende bien, habrá que ver cuál de los dos efectos predomina. Y en el tema del ahorro aumenta. Ahora, ¿qué pasa con el acreedor? Para el acreedor, que aumente la tasa de interés va a ser más redituable para él, entonces va a aumentar el poder adquisitivo. Justamente aumentan ambas canastas, C1 y C2, pero el ahorro disminuye. ¿Por qué? Porque va a aumentar, entonces va a estar como incitado a consumir más, y para qué va a ahorrar más, y aumentaron y es más rico el tipo. Entonces por eso, ¿para qué? Si es más rico, ¿para qué va a ahorrar más? ¿Sí? Preferente que consuma, ¿no? Entonces el efecto total, en C1 habría nuevamente como una contradicción, no se entendería bien qué pasa, habrá que ver cuál de los dos efectos predomina, y en C2 aumenta. Y en el ahorro también no se entiende bien qué pasa. Como dije, las canastas dependerán de cuál efecto predomine dentro de la economía. Entonces, como analizamos a la economía de la manera agregada, sabremos que por lo menos en nuestro modelo hay una igual cantidad de deudores y acreedores, porque uno le presta al otro. Por cada deudor hay un acreedor. Entonces, podemos decir que se cancela lo que es el efecto ingreso dentro de la economía, y ya podremos saber qué ocurre con el ahorro. Como lo dije, se cancela el efecto ingreso porque uno le presta, y para uno es negativo, para el otro es positivo, entonces entre ellos se chocan, porque tienen similares magnitudes. Ergo, el ahorro depende positivamente de la tasa de interés. Es decir, como bien, yo lo marqué en amarillo a propósito, porque por efecto de sustitución aumenta y aumenta. El ahorro depende positivamente de la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, el ahorro aumenta, y viceversa. Si baja, el ahorro baja. Algo simple para entender, ¿no? Lo vemos gráficamente. Bueno, en realidad no hice un gráfico, pero hice un gráfico de otro shock, que lo vamos a ver justamente ahora. Cambios en el ingreso, ¿no? Y uno no forma parte del precio relativo, entonces no habrá un efecto de sustitución. Y esto lo tenemos que entender a una tasa de interés fija. C1, como no hay efecto de sustitución, vamos al efecto de ingreso. Aumenta. C2, aumenta también. Entonces el efecto total en ambas canastas es que aumente. Como lo ven acá, se corrió un poquito el óptimo. Por eso C1 doble estrellita y C2 doble estrellita, su estrellita, y C1 estrellita. Ahora, ¿por qué dije que el ahorro aumenta si antes había dicho con la tasa de interés que aumentaba o disminuía por efecto ingreso y demás? Ahora lo vamos a entender bien.
Y lo mismo ocurre con el acreedor. Pasa exactamente, literalmente lo mismo con I1. El impacto del efecto reside en que los agentes no se consumen todo el aumento en el periodo 1, sino que también ahorran para poder consumir su canasta óptima. Y lo podemos ver matemáticamente bien, qué pasa, ¿no? Y lo vamos a ver mucho mejor con I2. Pero, ¿qué pasa exactamente? ¿A qué me refiero con que no quieren consumirse todo el aumento de una? Nuevamente, hay que entender esta premisa básica dentro de este modelo económico que estamos viendo, muy simple también, neoclásico y demás. Los consumidores quieren consumir, o los agentes quieren consumir de manera pareja a lo largo de toda su vida. Entonces, si les aumenta el ingreso 1, no se van a querer consumir todo ese aumento en I1, porque también van a querer consumir en igual cantidad I2, y para consumir más en I2 van a tener que ahorrar. Entonces, por eso, el ahorro aumenta, el ingreso aumenta, pero el ingreso aumenta en una mayor cantidad que la canasta C1, porque esa otra parte que aumentó en I1 también la va a querer destinar a I2, ¿no? A C2, digo. Entonces, por eso, justamente la función de ahorro depende positivamente de I1. Pero ¿qué pasa con I2? Van a decir, bueno, se supone que es lo mismo. Casi lo mismo. Algo parecido. Pero el ahorro cae. Porque recordemos qué pasa con la fórmula de S, ¿no? La fórmula de S era I1 menos C1. Pero como C1 sabemos que también aumenta, fíjense, acá tenemos I1 por 1 más R más I2, aumenta, I1 más I2 aumenta sobre 1 más R, aumenta, y si quieren ver, teniendo en cuenta los puntos de dotación, uno se corre para la derecha y demás. Por eso te queda como un desplazamiento paralelo. Aparte porque es paralelo porque no hay un cambio en el precio relativo de la pendiente, que en este caso, como vimos, era 1 o 1 sobre 1 más R o menos 1 sobre 1 más R, justamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces el ahorro depende negativamente de I2? Como C1 aumenta, I1 se mantiene constante. O sea, ya lo vimos que I1 no cambia. Acuérdense que esto solo está aumentando I2. Entonces, el ahorro cae. Pensemos en la lógica detrás de eso, ¿no? Tenemos S es igual a I1 menos C1. I1 se mantiene constante, pero el C1 acá está restando. Y C1 aumentó, como lo acabamos de ver gráficamente. Entonces, por eso el ahorro cae. Pero, ¿qué significa esto? Pensemos en un consumidor, ¿no? Que tiene su canasta óptima, tiene sus preferencias, tiene su punto de dotación. Y le aumentan el ingreso futuro, o el presupuesto futuro, o el salario futuro, si quieren decir. La persona no va a estar incitada a ahorrar más. ¿Por qué? Porque él ya sabe que va a tener un aumento en el futuro. Entonces, lo que va a decir es, bueno, como sé que en el futuro ya tengo un respaldo, ya tengo un aumento, consumo más hoy. Hago que caiga mi ahorro, porque ya sé que en el futuro voy a poder compensar este desahorro que estoy haciendo ahora mismo. Esa sería la lógica detrás de eso, además de la formulita matemática muy simple. Ahora, ¿cómo se engloba todo esto que vimos en el video hasta ahora? En un mismo gráfico. Tenemos en el eje Y la tasa de interés real y en el eje X el ahorro en sí. Tenemos una función de ahorro con pendiente positiva. Como lo dije, la función de ahorro depende positivamente de la tasa de interés. Y acá lo vemos gráficamente cómo queda. Entonces, recapitulamos todo lo que vimos hasta ahora dentro de este efecto, o dentro de esta función de ahorro, que después la integramos con la función de inversión y ya tenemos el mercado de créditos. Y a partir de eso vamos a poder hacer los shocks en serio, que es para mí lo más interesante y lo más lindo de todo este rejunte de videos. El ahorro depende positivamente de la tasa de interés, por eso tiene esta pendiente positiva, y ya explicamos qué pasa, por qué se da positivamente de I1, como también negativamente de I2. O sea, si lo quieren pensar, una función S que depende positivamente de R, I1 positivamente y I2 negativamente. Además, claramente genera desplazamientos por el lado de I1 y I2. Recuerden, lo que no está en los ejes genera desplazamientos. I1 y I2 ya habíamos visto que genera cambios en el ahorro. Entonces, como genera cambios en el ahorro, vamos a ver que el ahorro se desplazará o se contraerá dependiendo de cuál I1 o I2 aumente o disminuya. Eso queda de esa manera, ¿no? Creo que englobamos todo lo que es la función de ahorro en esto, y ya pasaremos en el siguiente video con lo que es la función de inversión y finalmente el mercado de créditos con todo lo demás, ¿no? Vamos a hacer shocks enteros. Creo que haré 1 o 2 videos más del tema y ya estaremos perfectos con esto. Así que muchas gracias por verlo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.